Covadú les ofrece Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno más sostenible. Saludos, buenas tardes, bienvenidos después del parón de Semana Santa a Campo y Provincia. Abrimos la ventana a la agricultura, a la ganadería y también a la agroalimentación. Hoy lo vamos a hacer desde una perspectiva de sanidad animal y para ello está con nosotros la presidenta del Colegio de Veterinarios de aquí de Zamora. Ya casi un clásico de este programa, Elena Laguno, bienvenida. Muchísimas gracias, Martina, por traerme aquí y dar voz a los veterinarios, ¿no? Ayer estábamos haciendo repaso de todo lo que se podía preguntar ahora mismo a los veterinarios y es que habéis tenido, no sé si un último año, pero por lo menos un invierno muy intenso con todo el tipo de alerta que se han desatado, sobre todo a final de año. Si hacemos un cómputo no de año natural, sino de año, ¿no? Por ejemplo, desde hace un año en abril hasta ahora, yo digo, ¿y esto qué ha pasado? De tantas enfermedades que nos han afectado de manera tan drástica, sobre todo porque nosotros lo llevamos desde el punto de vista de sanidad animal, pero también no nos tenemos que olvidar de los ganaderos que todos los días, 365 días se dedican, y cuando es bisiesto 366, con tanto esfuerzo, y que de golpe a porrazo, por un frente le entra una enfermedad, por otra de otro frente, a otro frente. Entonces, por eso el agradecimiento a todo el trabajo que tanto los agricultores ganaderos hacen todos los días y sobre todo también a mis colegas veterinarios por colaborar para que podamos contener estas enfermedades que nos vienen por sorpresa. ¿Habéis tenido algún año con tanta confluencia de enfermedades a la vez y tan restrictivas, claro? No. La verdad que no. Sí que ha habido años en los cuales una ha sido, quiero decir, muy impactante, pero no una y otra y otra. Yo creo, Martina, sí, si vamos a analizarlo el por qué, vemos que a lo largo de la vida cambia, ¿no? Y vamos evolucionando. Y hay un concepto que es la globalización. Y esa globalización es lo que hace que haya una causa y efecto. Es decir, antes, ¿cuántas personas y cuántos animales viajaban? Muy pocos con respecto a ahora. Es decir, ahora tú vas, por ejemplo, cuando nosotras íbamos al colegio, ¿quién viajaba? Bueno, a lo mejor los que tenían suerte y los padres se los llevaban de vacaciones en el verano. Pero si no, ¿cuántos niños viajaban? Ahora los niños viajan los fines de semana, pues ahora nos vamos a un sitio, ahora nos vamos a otro. Y cuando llega en Semana Santa cruzamos el charco, etc. Estoy poniendo estos ejemplos del día a día y eso lo extrapolamos a niveles más grandes, como el hecho de decir, nosotros nos movemos y cuando nosotros viajamos vamos a otros países y entonces no solo estamos en contacto con otros animales, sino que también comemos otros animales. Cuando viajamos, pues dice, pues sí, me gusta esta carne o me gusta esta fruta, etc. Y cuando nos damos cuenta, en el supermercado hay muchas especies que antes no estaban. Y eso también viaja. Y cuando viajan esas frutas, esas hortalizas o son animales, no solo vienen el producto en sí, sino que vienen patógenos asociados a ellos. Por eso es tan importante la sanidad vegetal como la sanidad animal. Y por eso las enfermedades que no estaban antes están ahora. Y son las medidas tan importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de nuestros animales viajan sanos, sí. Hay muchas medidas restrictivas a los animales. ¿Y con las personas? Está lo último que ya teníamos ahí como en las noticias de miedo, era el virus del Nipah, que estaba en Asia. Ese virus, si no se controla, puede producirse, no una pandemia, evidentemente no, porque hay métodos para contenerlo, pero sí que se puede decir que ese virus que está concentrado en esas determinadas zonas de Asia, que antes estaba más en la India, en Bangladesh, ahora se han ido diseminando y no se sabe si en el día de mañana lo vamos a tener en Europa. ¿Pero por qué? Porque viajamos.
es decir, nosotros nos encontramos con barcos en los que llevan animales vivos y no un barquito que va de este punto a este punto, que hacen muchísimos viajes muy largos, y en esos viajes muy largos paran en puntos, pues, por ejemplo, Europa, ¿no? Que van a lo mejor desde América hasta Asia y hacen puente aquí. Y todas, por eso es tan importante esas medidas que tenemos que tomar. La gente que está, los agrícolas y agrónomos, a nivel de sanidad vegetal, y nosotros a nivel de sanidad animal. Y las personas, es decir, los ganaderos y los agricultores, esa información que les va llegando con toda la formación que van adquiriéndose, porque antes apenas estaban formados los ganaderos y los agricultores, y ahora sí que hay formación. ¿Por qué? Porque donde más incide en la bioseguridad. La bioseguridad es la primera barrera que nosotros tenemos que poner para evitar que esos patógenos entren al ganado. Pero estamos hablando de una explotación cerrada. Cuando no es una explotación abierta, pues ya tenemos los animales silvestres, es mucho más difícil. Cuando transportamos a los animales, pues hay veces que no podemos controlar con todos los factores. Y por eso suceden casos como los que se están aconteciendo, pues cada vez más, porque cada vez hay más movimiento de personas, cada vez hay más movimiento de animales, y cada vez tenemos necesidad de esas experiencias gastronómicas, que hay veces que, pues, la seguridad alimentaria que tenemos en Europa no es la misma que están en otros continentes. Eso lleva a que, por ejemplo, en casos de la dermatosis, una de las primeras medidas fue cerrar los mercados y los movimientos. Claro. Y la gripe aviar, eso ya era más complicado por el paso de animales. Además, Claro. nos pilló en esa época de finales de invierno, que hay tantos animales, y sobre todo en la zona de Villafáfila, que van y vienen de otros países. Eso era ya por ahí. De ahí vino el cierre de los gallineros. Claro, las aves migratorias. Gracias a la vigilancia pasiva que se tiene, hay dos tipos de vigilancia, ¿no? La vigilancia activa y la vigilancia pasiva. La vigilancia activa es cuando tú decides ir a tomar una muestra con una determinación, es decir, con un objetivo, y pasiva es cuando te encuentras un animal muerto y lo llevas y lo analizas y le haces una batería de pruebas para ver de qué ha muerto, y es ahí donde te encuentras las pruebas. ¿Cuál es el problema de la gripe aviar? Pues que la gripe aviar, ese influencia virus, pues puede combinarse genéticamente con el virus de la influencia humana, y es ahí donde tenemos ese miedo de esa posible pandemia en el futuro, y por eso hay tantas restricciones y se han exigido desde Europa y se han puesto tan firmes con estas medidas tan drásticas que ha habido. Por eso cuando decimos, no, es que los gallineros tienen que estar aislados de las aves silvestres, pero no nos damos cuenta que cuando vamos a limpiar el gallinero, si no nos cambiamos de calzado para entrar a ese gallinero con un calzado adecuado, a lo mejor estamos introduciendo heces de aves que tienen esos tipos de patógenos, y los podemos introducir. Si nosotros tenemos un gallinero de 5 o 6 gallinas, no pasa nada, pero cuando estamos hablando de explotaciones donde tienes miles o millones de aves, entonces ahí es donde nos tenemos que preocupar, porque una vez que entra ese virus, pues nos mandan el sacrificio de todas estas aves. Y no solo sacrificar a todas esas aves, sino que luego tienes que destruir todos esos cadáveres y hacer una limpieza, una desinfección bárbara. A nivel provincial, ¿cuál ha sido la incidencia de todas estas enfermedades, tanto de la gripe aviar como de la dermatosis? Sabemos que la peste porcina afortunadamente no nos ha llegado. Sí, pues de todas, yo creo que la gripe aviar es la que más nos ha afectado a todos, es decir, a la gente que está afectado no con casos positivos, ¿de acuerdo? Porque sí es verdad que ha habido casos positivos en aves silvestres, pero nada de aves domésticas. Pero sí con esas medidas tan restrictivas son las que más ha sentido la gente. Porque realmente es como que las han visto como el confinamiento, han empatizado, ¿no?, cuando nosotros teníamos el confinamiento del coronavirus. Vamos a hablar ahora de otra cuestión que últimamente pues tiene
tiene cierto conflicto social, no os afecta tanto a vosotros como veterinarios, que son las vacas que están en régimen extensivo, sobre todo en las zonas del norte, el control sobre todo de esos animales corresponde a los municipios, pero vosotros como garantes de la sanidad animal sí tenéis que realizar controles. ¿Cuáles son los controles que realizáis en este tipo de explotaciones? Mira, nos volvemos a retroceder con la bioseguridad. Antes, cuando yo era niña y que yo desciendo de Sayago, pues ibas caminando y te encontrabas animales por doquier, ¿no? O al menos eso es lo que yo he vivido. Conforme ya tengo una edad determinada, pues eso ha cambiado mucho y todas las explotaciones ganaderas están confinadas. Confinadas me refiero a circunscritas. Sí es verdad que hay que distinguir las extensivas de las semi-intensivas, ¿no? Es decir, las que tienen un cobijo y están normalmente en un determinado lugar, y luego las extensivas que van de un lugar a otro o están en un lugar bastante abierto, pero tienen pastores, o sea, pastores eléctricos. Es decir, hay una limitación donde esos animales no van a salir fuera. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que el lugar donde están estos animales, vamos a hablar de las vacas, donde están las vacas, tienen que estar seguras en el que no entren ni personas de afuera, ni vehículos de afuera, ni animales domésticos de afuera, ni animales silvestres de afuera. ¿Por qué? Porque el hecho de que entren alguno de los factores que yo he dicho anteriormente, estamos aumentando la probabilidad de que se introduzcan patógenos. Y ahí es donde luego aparecen casos como, por ejemplo, pues la tuberculosis que recientemente ha aparecido en León, etc. Por eso es tan importante la bioseguridad, por eso es y esa es una de las inspecciones que se hacen de bioseguridad. Se hacen inspecciones de bioseguridad, se hacen inspecciones de bienestar animal, se hacen inspecciones de higiene, pero siempre incidimos a los ganaderos que midan qué medidas ponen para evitar que los patógenos de afuera entren adentro. Y si nosotros estamos con un mono de trabajo atendiendo a las vacas, ese mono de trabajo y esa ropa se queda para ese lugar, porque si nosotros vamos con ese mono de trabajo al bar y hacemos así al otro ganadero o que me voy a tu ganadería porque yo qué sé, pues que no, tengo aquí la vaca mala, pues voy a vértela, no sé qué, pues ya con las mismas botas estamos entrando en una ganadería que si luego vamos a nuestra ganadería podemos pasar patógenos de un sitio a otro. Si no tienen bien cercado y tienen delimitado ese espacio de bioseguridad... Eso es lo que aumenta la probabilidad de que aparezcan enfermedades. Entonces, por eso, ya no solo es por la convivencia, que evidentemente la convivencia, porque ya vas con el coche o vas andando y no te quieres asustar de que venga una vaca, etcétera, pero sobre todo es por las medidas de bioseguridad que tienen que tener los ganaderos. ¿Eso podría conllevar sanciones? Eso podría conllevar, ahí ya, quiero decir, sí. El que tú no hayas, por ejemplo, imagínate que aparezca una enfermedad y que en la encuesta epidemiológica se vea que tú no has podido poner las medidas cuando se te ha dicho en varias ocasiones, pues evidentemente eso conllevaría pues, sus correspondientes sanciones, porque estás poniendo en peligro no solo tu ganado, sino el resto, porque esas vacas se pueden mezclar con otro ganado que esté en otro lugar. Vamos a hablar de vosotros, de los veterinarios. Habéis sido clave en el control de pandemias, también a la hora de frenarlas, y siempre habéis pedido algo más de protagonismo cuando se toman decisiones en el ámbito sanitario. ¿Seguís con esas demandas? Claro, por supuesto. Ya el tema de la palabra protagonista, no sé si es la más adecuada, pero sobre todo porque nosotros siempre hemos trabajado en el silencio. ¿Por qué no hay casos, Martina? ¿Por qué no hay casos ahora de tuberculosis humana? Me refiero a tuberculosis que le causa enfermedad a los humanos, pero derivada de las vacas. ¿Por qué ya no hay?
por todos los programas sanitarios que han implantado los veterinarios y que los han llevado a cabo. ¿Por qué ahora no hay fiebres de Malta, o sea, lo de brucelosis? Por todos los programas sanitarios que han llevado los veterinarios y que los ganaderos han llevado también, ¿no? Nos han hecho caso. Y ahí no hemos salido con pancartas y hemos dicho, nosotros somos los protagonistas de que no hay casos de fiebres de Malta, que no hay casos de tuberculosis de bovina en humana, porque hay tuberculosis en humana, pero no es por las vacas, ¿no? No hemos salido con una pancarta a presumir de eso, y es verdad que es un trabajo que hemos hecho, sino que lo que nosotros queremos es que se nos tenga en cuenta. Porque nosotros somos la primera barrera de evitar que esos patógenos que tienen los animales lleguen a las personas. Eso es por lo que nosotros trabajamos en la prevención de que esas enfermedades lleguen a las personas. Por eso cuando se dice veterinario, el que cura los animales, no curamos en sí los animales para curar a los animales, sino que curamos los animales para evitar que las personas se enfermen. Y creo que eso es el objetivo que persigue cualquier veterinario, para que se nos tenga en cuenta, no para que seamos protagonistas, y que se nos tenga en cuenta en todos los ámbitos de la salud pública. Entonces, tú te vas a las especialidades de salud pública y ¿dónde está el veterinario? Digo a los políticos, ¿dónde está el veterinario? El veterinario trabajamos siempre en la salud pública, en la seguridad alimentaria, en la ganadería, por doquier, porque nuestro papel es así muy disperso, ¿no? Pero ¿y dónde estamos? Entonces es reclamar a los políticos el que se nos tenga en cuenta, eso es lo más importante, y sobre todo el cambiar esa visión, que sea una visión holística y que haya trabajos multidisciplinares, porque por ejemplo la sanidad vegetal es muy importante, porque tanto los humanos comemos vegetales, como los animales comen vegetales, y si eso está en mal estado, nos va a afectar a nosotros. Por lo tanto, es por eso el concepto ese de One Health, de una salud, ¿no? Porque la sanidad vegetal, animal y humana tienen que estar completamente unidas, interrelacionadas en sí. Pero tenemos que trabajar y tenemos que traer ese concepto de una salud en todo, no de decir, es que yo me quiero llevar el protagonismo, es que no llevar el protagonismo, tenemos que ir al pro y al beneficio de la sociedad. Como profesión, ¿cómo está la situación? Parece que, al menos desde fuera, es una situación en la que hay mucho trabajo, sobre todo por el auge de los animales domésticos. No sé si es una visión real o no es real de la situación. Por otro lado, también hay en algunos puntos en los que parece que flojea un poco la presencia de veterinarios, por ejemplo, la figura del veterinario rural, que es el que hemos conocido todos siempre. Totalmente, hay un desbalance tremendo. Sí que es verdad que se necesitan veterinarios rurales, se necesitan muchos veterinarios rurales, pero ¿por qué los veterinarios que salen de las facultades? Porque ahora tenemos, no sé si son 16 facultades, tenemos muchísimas facultades, pero hay necesidad de veterinarios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo te explicas eso? Que haya falta, es decir, hay muchas ofertas de trabajo y no se cubren. ¿Por qué? Porque todo ha cambiado en la vida. Es decir, los jóvenes de hoy en día quieren disfrutar, no son como de las generaciones nuestras que somos muy sacrificados. Pues ellos han visto que la vida es efímera, hoy estás y mañana no estás. Y lo que quiero es trabajar, ganar mi dinerito, pero tener tiempo para poderlo disfrutar. Claro, los veterinarios rurales, si ahora van a trabajar, por ejemplo, vamos a decir en la provincia de Zamora. En la provincia de Zamora te encuentras a poblaciones como Porto Pías, que están, yo no sé si son a 187, ya no sé, a un montón de kilómetros de aquí, es decir, te tienes que ir a Galicia para luego volver otra vez a estos pueblos de la provincia de Zamora. Si hay una urgencia, ¿cómo llegas por muy rápido que tú quieras? Y allá donde llegues, como tienes que hacer recetas, etcétera, y tienes que necesitas conexión de internet. ¿Dónde? Pero si no hay. Entonces nos encontramos con dos factores, es decir, una que es la dispersión geográfica, donde el veterinario normalmente por su vida familiar, si quiere hacer una vida familiar, se concentra en los puntos concéntricos, como puede ser Benavente o Zamora, puntos grandes. ¿Por qué? Porque si son puntos pequeños no puede hacer su conciliación familiar, porque a lo mejor no hay escuelas para sus hijos, etcétera, y porque no hay cobertura de internet que se asegure para poder llevar a cabo
todo el trabajo, porque antes los veterinarios, y como muchas profesiones, el ordenador no estaba, pero ahora el ordenador está presente, ahora todo hay que registrarlo, y eso es el hándicap, ¿no? El problema que hay. En cuanto a lo que me has preguntado de los veterinarios de los animales domésticos, pues nos encontramos en que los veterinarios cuando salen de la carrera están muy contentos porque les encanta la veterinaria, es una profesión tremendamente bonita, pero cuando empiezas a trabajar cara al público, nos convertimos en la profesión con mayor número de suicidios. Las depresiones están creciendo y están abandonando la carrera. A mí me da pena, porque nuestra profesión es muy bonita. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a trabajar con el animal, no estás trabajando con el animal, estás trabajando con el miedo de que el cliente te vaya a demandar. Y no solo te vaya a demandar, porque puede ser una demanda y ahí se queda la cosa. No, que difame tu profesionalidad en las redes sociales. Es decir, aquí lo que se permite en España es que te acusen sin pruebas. Entonces todo el mundo te tilda, ¿no? Es decir, hacen más caso a las acusaciones que luego, porque luego no saben, después de las acusaciones no saben si el juez te ha dicho que eso es verdad o eso es mentira, pero ya el daño está hecho. ¿Os habéis encontrado casos aquí? Sí, el daño está hecho y es duro. ¿Vale? Nosotros no somos perfectos, yo creo que nadie somos perfectos, pero creo que hay que tender al diálogo, ¿no? Es decir, a ver, por ejemplo, casos que ha habido, no en Zamora, pero ha habido, hámster, la vida media de un hámster de 2-3 años, y te viene el padre urgentemente con el hámster porque está muy malito el hámster y porque su hijo es el animalito de su hijo y que hagas lo posible para salvarle la vida. Pero ¿cómo le vas a salvar la vida si aunque le salves la vida se puede morir, yo que sé, en una semana porque ya le tocó morir? Entonces vemos que los valores de la sociedad nos hemos trastocado todos, ¿vale? Hasta me incluyo yo, nos hemos trastocado todos. Y le compramos una mascota al niño, pues porque a lo mejor los padres no tenemos tiempo para estar o no tienen hermanitos o lo que sea, pues para que juegue o tal. Y no le explicamos al niño que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y no hablamos de la muerte. Entonces, los niños de hoy en día no están preparados para la frustración. Y una muerte puede llevarte a una frustración, porque has puesto todas las expectativas o porque los niños ya no juegan con otros niños como jugaban antes y a lo mejor vierten todas sus esperanzas en ese animal, ¿no? Entonces, está el componente emocional. Por ejemplo, muchas personas no pueden tener hijos o porque las circunstancias de la vida no les han impedido tener hijos y vuelcan todo eso con un animal. Incluso parejas, ¿no? No tengo pareja, pero está mi perro que no me va a fallar. Es decir, está el componente emocional y está el componente real, que son los animales. Por ejemplo, problemas que hay, el grupo de los animalistas, ¿no? Cuando el tema de las gallinas, si son las gallinas, ¿cómo tienen que estar? ¿En jaulas o en libertad? Pero es que, o sea, no consultan a especialistas de bienestar animal en esas circunstancias. Solo es que yo proyecto, si yo fuese animal, cómo me gustaría, estar aquí o estar allá. ¿Por qué no, en lugar de acudir a manifestaciones, a tal, por qué no acudimos a científicos? ¿Por qué no acudimos a criterios científicos? Porque luego tildamos, es que esto eres un asesino, tal, no sé qué, que todo está muy bien, es decir, que yo no estoy en contra de los animalistas, ni mucho menos, pero me refiero que cuando se den argumentos, que se den argumentos en base a unos criterios científicos, no a lo que yo creo que como humana a mí me gustaría. Tenemos debate en este ámbito. Nos vamos a ir ya, Elena, porque hablamos largo y tendido, ¿eh? Estamos aquí como para hacer un especial. Muchas gracias por estar con nosotros y por hablar un poco cómo está la situación en general de la sanidad animal y también de vuestra profesión veterinaria. Muchas gracias, como siempre.
Y nosotros vamos a seguir aquí porque la actualidad agropecuaria, pues ya saben que siguen. Nosotros en los últimos días hemos estado en una explotación de vacuno de leche porque ya saben que en las últimas semanas la bajada de precios de la industria ha puesto en jaque a muchas de esas explotaciones, y con uno de esos ganaderos de la provincia de Zamora nos ha explicado cuál es la situación que se enfrentan al menos en los próximos meses. El sector del vacuno de leche está viviendo una situación complicada tras las ofertas a la baja de la industria en los nuevos contratos, que dejan sobre la mesa precios que comprometen la viabilidad de muchas de ellas. Ganaderos como Jorge Hernández en Monfarracinos creen que es algo circunstancial y que la industria solo busca hacer caja durante unos meses. Con él hemos hablado de la situación de todo un sector. Se ha hablado mucho del sector de vacuno de leche en el último mes, sobre todo por el tema de los precios. ¿Vosotros cómo estáis? Bueno, pues es verdad que se ha hablado, veníamos de 3 años de una estabilidad bastante buena, de por fin teníamos unos precios dignos, que era lo que habíamos reclamado durante 30 años, y ahora con el tema de la renovación de contratos, pues nos encontramos con que la industria una vez más, por un lado dice que necesita leche y por el otro nos baja la leche, además en unas cuantías importantes, puesto que la mayoría de las empresas están bajando entre 7 y 9 céntimos, entonces supone muchísimo dinero para los ganaderos y es un lastre para la actividad, obviamente. Estamos hablando de 3 años de estabilidad. ¿En esos 3 años hay alguna justificación para bajar los precios? ¿A vosotros os cuesta menos todo lo que compráis? No, todo lo contrario, de hecho ha subido todo. En el último mes, con el tema de la guerra, pues como ya sabéis, ha subido todos los costos, no solo a nosotros, sino en general a toda la sociedad. Pero ahora mismo la industria lo que argumenta es que está entrando mucha leche de fuera. Somos un país deficitario, entonces la leche entra de fuera siempre porque la necesitamos. Es verdad que quizás en estos momentos puntuales de Francia entra un poco más de leche por temas circunstanciales. Francia lo que hace es, para no generar un conflicto en su mercado interior, de alguna forma como que subvenciona la salida de cierta leche fuera. Y nos encontramos con que hay un poco más de leche que entra de Francia y de Portugal, pero en ningún caso leche tirada de precio. Los últimos datos que tenemos de la leche que entra de fuera son de enero, puesto que se publican con 2 meses de retraso, y es un precio de 49 céntimos, o sea que es un precio mayor que el que están ofreciendo ahora mismo la mayoría de las industrias. Entonces las industrias simplemente, yo creo que lo que quieren hacer es caja una temporada, puesto que están diciendo a la gente que probablemente en el tercer y cuarto trimestre la leche vuelva a subir. Entonces no entendemos por qué esta bajada injustificada ahora, y además una bajada tan grande y lineal prácticamente en todas las industrias, de 7 céntimos. ¿Vosotros cómo estáis? ¿Vosotros que estáis con Gaza? Nosotros estamos mejor, mantenemos el precio, no llegamos a esas bajadas, pero al final hay que tener en cuenta que el sector nos arrastra a todos, entonces que si baja, pues nos veremos también arrastrados. Pero sobre todo yo creo que habría que destacar que por qué la industria, a través de FENIL en la INLAC, dice que necesita 300.000 vacas en los próximos 10 años o 3.000 granjas de 100 vacas. Puesto que va a necesitar mucho la leche y que se está quedando sin leche en el sector, y por otro lado la baja de esa forma tan salvaje. Entonces es como decirte, sí, te necesito que trabajes pero más barato. Esto es poco menos que explotación. ¿A vosotros cuál sería un precio justo? Pues en los precios que estábamos manejándonos hasta ahora serían unos precios justos, puesto que se nos han subido los costos de producción en este último mes y medio mucho más. Creemos que menos de eso no debería estar la leche. Y las industrias están vendiendo, se está transformando muchísimo, y solo yo creo que en Zamora cualquiera que visite Quesos El Pastor pues ve las inversiones que están haciendo, cómo se está creciendo, y el resto de las industrias están parecidas, o sea que la leche sigue haciendo falta, que no es que sobre leche en ningún caso. ¿Cuál es el precio que tenéis vosotros ahora? Nosotros ahora tenemos un precio base de 47, pero en precios finales estaremos en torno a 52-53 céntimos. La guerra de Irán, ¿en qué os está afectando a vosotros? Entiendo que lo principal será el gasoil. Lo principal es el gasóleo, que fue algo que no entendemos nadie en la agricultura, puesto que estábamos comprando un viernes el gasóleo a 0,79, 0,80, y el martes yo lo pagué a 1,43, siendo el mismo gasóleo, que no es un gasóleo que hubiera acabado de llegar de Irán. Y puesto que el gasóleo los carburantes en general que vienen de España no vienen principalmente de esa zona,
pero nos tememos mucho también que los fertilizantes que ya han subido, que sigan subiendo más. Hasta ahora no habían subido mucho pues porque ciertos almacenistas pues tenían guardado y han mantenido los precios, pero al final nos va a repercutir en todo, costos que se añaden, los plásticos también están subiendo, en una campaña que empieza ahora sobre todo de trabajos en el campo para sembrar en el regadío y en el resto de las zonas, pues que se va a notar muchísimo, y con unos precios de venta que han tenido tanto el cereal como el maíz en estos años muy malos, pues se va a notar muchísimo en el campo. Eso sí, si la situación se sigue agravando, no descartan movilizaciones en un sector que ha perdido efectivos y granjas en el último año. Y del vacuno de leche al sector porcino, porque los pormenores de cómo está viviendo la actualidad de las explotaciones porcinas en Zamora y también en Castilla y León nos la han dado esta mañana desde la UCCL. Ponen como ejemplos las cotizaciones de lonjas cercanas como Salamanca o incluso Segovia. Vemos que esto ya no es normal, esto ya es que ya es acabado. Que un tostón en Zamora marque 27 y estemos a 50 kilómetros Salamanca y que marque a 41 y 42 como está en Segovia, pues ya decimos que no, porque esto ya no es normal. Y esta diferencia se traslada a sus explotaciones. Vienen los compradores a comprarnos los cerdos y le decimos, oye, que la lonja Salamanca está a 41. Palabras textuales, no vale para nada la lonja Salamanca. Solo nosotros regimos la de Zamora. Bueno, claro, es razón. Por eso tienen claro que si no cambia la situación, están destinados a desaparecer. Yo soy de Villafafia. En los años eran 2000 así, éramos 40 ganaderos. Entre mi pueblo y un pueblo al lado que se llama Villarrín cargamos un trailer. Quedamos 2. Una situación que para ellos tiene una solución clara. Nos fiaremos de otras lonjas que vemos que los precios son más normales, dentro de que cabe, más adecuados unas con otras y las diferencias son más pequeñas, pero esta lonja de Zamora yo creo que ya tenía que haber pasado a mejor vida ya hace tiempo. Una lonja, la de Zamora, que desde hace meses solo cotiza el porcino. Y ahora sí, antes de irnos, como cada semana, vamos a repasar los datos de la lonja zamorana celebrada hoy. La lonja celebrada hoy en Zamora no registra ningún cambio en las cotizaciones en la última semana. En el porcino, el selecto y el graso siguen pagándose a 1,282 euros el kilo, mientras el normal se mantiene a 1,270. El cerdo de desvieje se paga 46 céntimos el kilo. El ibérico pienso hasta 150 kilos continúa pagándose también a 3 euros y 3 céntimos el kilo. Sin cambios también en los lechones. El lechón gran partida se paga 72 euros. El de recogida de pequeñas partidas cotiza a 66. Los tostones también se mantienen sin cambios. Cotizan a 27 euros los de 6 a 8 kilos y a 36 los tostones sin hierro. Los tostones para vida no cotizan. También siguen sin cotizar en la lonja zamorana tanto el ovino como los cereales. Y ya cerramos ventana al campo y a la provincia, pero ya saben que volvemos dentro de 7 días. Pasen una feliz semana. Adiós. Covadú les ha ofrecido Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno más sostenible.